Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Muy buenos días, querida Iglesia del Valle. Es una alegría poder adorar a nuestro Señor juntos con todos ustedes esta mañana. Y queremos dar una bienvenida especial y felicitaciones a las mamás que nos acompañan hoy en su día especial. Así que les invito a enfocar nuestras mentes y corazones para adorar juntos a nuestro Señor. Esta mañana vamos a escuchar algo de la enseñanza bíblica sobre juramentos y votos lícitos en la Confesión de Fe de Westminster. Y quizás algunos tenemos una pregunta, pues, ¿cuál es la diferencia entre un juramento, sobre lo cual leímos un poco la semana pasada también? Un juramento es una promesa a alguien o a alguna autoridad humana, ¿cierto? Mientras tanto, un voto es un compromiso solemne hecho ante Dios. Como un voto de matrimonio, por ejemplo, o un voto de membresía en la iglesia. Ambos se deben realizar con mucho cuidado y seriedad, y solo sobre cosas lícitas. Así que aquí nuestro presbítero, querido Carlos del Río, nos va a leer esta sección de la Confesión de Fe de Westminster. Carlos. Muy buenos días. Vamos a leer la Confesión de Fe de Westminster en los capítulos 22 de los juramentos y votos lícitos. Artículo 4. Un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin ambigüedad o reservas mentales. Dicho juramento no puede obligar a pecar, pero en todo lo que no sea pecaminoso, habiéndolo hecho, su cumplimiento es obligatorio, aun cuando sea en perjuicio propio. Tampoco debe violarse, aunque se haya hecho a herejes o infieles. Artículo 5. El voto es de naturaleza semejante a la del juramento promisorio y debe hacerse con el mismo cuidado religioso y cumplirse con la misma fidelidad. Artículo 6. El voto no debe hacerse a criatura alguna, sino únicamente a Dios. Por lo tanto, para que sea acepto, debe hacerse voluntariamente con fe y conciencia del deber, de manera grata, por la misericordia recibida o para la obtención de lo que queremos. Por medio de aquel voto
nos obligamos más estrictamente a cumplir los deberes necesarios u otras cosas en tanto y cuanto nos conduzcan al adecuado cumplimiento de ellas. Artículo 7. Nadie deberá jurar que realizará cosa alguna prohibida por la palabra de Dios o que impida algún deber mandado en ella o a lo que no está en su capacidad y para cuyo cumplimiento no tenga promesa alguna o talento de parte de Dios. En este sentido, los votos monásticos, papistas, referentes a la perpetua vida célibe, de pobreza, profesa y de obediencia regular, están tan lejos de ser grados de perfección superior y son más bien lazos supersticiosos y pecaminosos en los cuales ningún cristiano debe enredarse. Muchas gracias, Carlos. Los invito ahora a todos a meditar sobre una lectura bíblica que encontramos en Tito, capítulo 2, de los versículos 11 al 14, que dice así: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estas palabras que Pablo dirige a Tito para instruirle de cómo instruir a la iglesia, cómo deberíamos vivir en este tiempo, pone mucho énfasis en nuestra santidad, en nuestro proceso de santificación, y como parte de esto nos insta a poner nuestros ojos en Cristo y nuestros ojos en ese glorioso día también, cuando Cristo vendrá por segunda vez. Los invito a todos a orar juntos conmigo para pedir la bendición de nuestro Señor sobre nuestro tiempo de adoración y a la vez confesar nuestro pecado ante el Señor, preparándonos para cantar juntos justamente después sobre el Dios que adoramos. Oremos juntos. Padre amado, te damos gracias por este nuevo día que tú has provisto para nosotros, este momento de adoración a ti, Señor. Gracias por el privilegio de reunirnos juntos como hermanos en Cristo, donde quiera que nos encontramos, para cantar de tus gloriosas riquezas, de tu gracia, Señor, y también de orar ante ti, de ser instruido también en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. Pedimos de que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana. También, Señor, pedimos de que nos ayudas a morir más y más a nuestro pecado cada día y vivir más y más para ti, Señor. Señor, pecamos en las maneras en que pensamos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, Señor, lo que sentimos y lo que dejemos de sentir, Señor, porque tú, Señor, mereces una obediencia pura y santa de nuestra parte, Señor. Así que ayúdanos, Señor, moldéanos y perdona nuestros pecados. Sabemos de que para los que estamos en Cristo, tú perdonas nuestro pecado porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado, no por mérito nuestro propio, sino porque el propio Cristo pagó el precio para nuestro perdón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cantemos todos juntos al Señor, el Dios que adoramos. Los cielos y la tierra con el poder de su
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Qué bueno es adorar a nuestro Dios juntos hoy día. Gracias también al grupo de alabanza por guiarnos. Quisiera leer junto con ustedes Hebreos, del libro de Hebreos, capítulo 13, del 20 al 21, que es una bendición al Señor, pero también un deseo del escritor que Dios obre en nuestras vidas para que nuestras vidas se conformen a su voluntad para nosotros. Así dice la Escritura. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Y toda nuestra vida queremos que sea un acto de adoración a nuestro Señor. Y esto incluye nuestro trabajo diario, lo que hacemos, si estudiamos, si trabajamos, sea remunerado o no. Es importante que toda nuestra vida sea un reflejo de nuestro Señor y una ofrenda a nuestro Señor. Y como parte de esto, deseamos de que la forma en que usamos nuestros dineros, nuestras finanzas, también reflejan la voluntad del Señor. Y parte de su voluntad es de devolver a Él la 10ª parte de lo que Él nos ha dado, además de cualquier ofrenda voluntaria que quisiéramos darle a Él. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Rodrigo Alvarado de que ofrezca una oración de gratitud por la provisión de Dios en nuestras vidas. Rodrigo. Buenos días, los invito a orar. Señor, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia para darte gracias, Dios, por toda tu misericordia, por todo lo que tú nos has provisto, Dios, cada día. Te damos gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada en este tiempo. Y queremos orar, Dios, por estas ofrendas y diezmos, Dios, que las personas han consagrado a ti. Te pedimos, Señor, que tú puedas multiplicarla y bendecir a aquellos que lo hacen de corazón. También te pedimos, Señor, sabiduría para la administración de estos recursos, que puedan ser usados de la mejor forma, Señor, para engrandecer y la amplitud de tu reino, Señor. Bendice de todas maneras al que no ha podido aportar. Provee trabajo, provee, Señor, lo que necesiten, para que en un tiempo posterior pueda hacerlo. Te damos infinitas gracias, Dios, por tu misericordia, porque nos has guardado en este tiempo de pandemia, de tanta necesidad, Dios, como país. Has provisto a tus hijos todo lo necesario. Bendice este tiempo, bendice estas ofrendas, bendice estos diezmos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey.
Nuestro Dios es el Dios con nosotros, es el Dios fuerte, el príncipe de paz, es soberano de nuestras vidas. Y es excelente reconocer esto, no solo en nuestras canciones, pero en nuestras oraciones y en nuestra actitud delante de Él cada semana. Ahora tenemos la bendición de abrir la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 11, donde nuestro pastor Ejimar Ribeiro va a abrir la palabra de Dios, explicarlo para que sea útil para nuestras vidas y que el Señor la usa para cambiarnos, transformarnos hacia su imagen. El tema de esta mañana es la santidad de Dios y el objetivo de la santificación. Gracias, Ejimar. Olá, mis queridos hermanos, buenos días a todos. Quiero saludarles con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros de la Iglesia Presbiteriana del Valle Lonquén damos la bienvenida a todos ustedes que participan con nosotros en esta transmisión. Es una alegría tenerlos con nosotros en este tiempo de adoración a nuestro Dios, a Él que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Mis amados, hoy día me gustaría invitarles a que meditemos juntos en la palabra del Señor, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 12. Hemos meditado en una serie de sermones sobre la santidad de nuestro Dios. Y hoy día hablaremos sobre la santidad de Dios y el objetivo de la santificación. Acompáñenme en esta lectura desde tu hogar. Nos dice así la palabra del Señor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 12. Nos dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarnos a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Mis amados, les invito a que oremos al Señor y pidamos a Dios que Él nos hable al corazón a través de su palabra. Oremos. Padre querido, te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias por esta mañana, por este tiempo de celebración en tu presencia, por habernos guiado hasta este momento y por la certeza, Señor, que también seguirás guiándonos a través de esta ministración. Hablarás a nuestro corazón, Señor, porque, Señor, para eso nos reuniste en esta mañana, para que pudiéramos adorarte y en ese tiempo de adoración recibir tu palabra. Confiamos en esto, Señor. Desafíanos, confróntanos, Señor, anímanos, Padre,
para que, Senhor, sigamos avançando em nossa vida cristiana, em uma vida de santidade em tu presença. Descansamos em ti, Padre, orando em nome de Cristo Jesus. Amém. Mis queridos hermanos, hoy día hablaremos sobre la santidad de Dios y el objetivo de la santificación. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre el camino de la santificación. Hoy día quiero hablar sobre el objetivo y quiero partir esta reflexión con esta pregunta: ¿cuál es el objetivo de la santificación? Mis amados, quizás para algunos hasta el sermón del domingo pasado solo pensaban en la santidad como un beneficio adquirido para estar en la presencia de nuestro Dios. Sin embargo, ahora vemos que la Escritura también nos llama a la responsabilidad de buscar la santificación y más. También nos advierte la Escritura que sin estar en este proceso, nadie verá al Señor. Mis amados, debemos recordar que la santificación es una evidencia de que de hecho estamos en la presencia de nuestro Dios y que también estamos realmente en Cristo Jesús. Si yo estoy en este proceso de santificación, es porque he sido considerado santo delante de Dios y aceptado por Él en su presencia. Si yo estoy en este proceso de santificación, es porque este acercamiento a Dios para buscar una comunión con Él ha sido efectivo. Esto porque el proceso de santificación es un proceso desarrollado por Dios en nuestro hombre interior, perfeccionándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, vimos que si uno no evidencia este avance en un mínimo que sea, puede que esté completamente engañado en cuanto a su condición delante de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la santificación? Algunos dirían, ¿no basta con tan solo ser considerado santo? Y la respuesta es, claro que no. Sí, porque si fuera así, no veríamos a Dios una y otra vez en la Escritura llamándonos a la responsabilidad en este proceso. Algunos dicen por ahí, ven como está y Dios te aceptará sin importar su condición. Bueno, si esto significa acercarse a Cristo por primera vez, está en lo correcto. Pero si esto significa un modo de vida cristiana, ahí, mis amados, tenemos un gran problema. Estando en Cristo, ya tenemos plena conciencia de nuestro pecado. También tenemos en Cristo libertad para luchar contra el pecado y vencerlo. También en Cristo tenemos los medios de gracia para que nosotros fortalecidos podamos resistir a las tentaciones. En Cristo Jesús tenemos la ayuda de nuestro Dios para no vivir una vida en prácticas pecaminosas habituales. La palabra de Dios, mis amados, nos llama a un continuo arrepentimiento y también nos llama a la búsqueda por santificación. Nos llama también a la responsabilidad de vivir una vida de acuerdo a Dios y su palabra. Entienda que esto no significa no pecar, pero significa no someternos una vez más a la esclavitud del pecado. Queridos, a este evangelio que no enseña una búsqueda por la santificación, porque Dios te va a aceptar siempre como eres, sin esperar de ti una búsqueda por una vida que lo honra, se denomina evangelio de la gracia barata. Este no es el evangelio de Cristo Jesús. Observe en las palabras del propio Cristo dirigidas a la mujer que fue encontrada en flagrante adulterio. Él nos dice allá en Juan 8, 10 y 11. Así, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y ella respondió, nadie, Señor. Y él dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Mis queridos, lo que Cristo está hablando aquí en este pasaje a esta mujer es que ella está perdonada de su pecado.
pero Él la desafía a no pecar más, a buscar un cambio en su vida delante de Dios. Recordemos que la responsabilidad de buscar el cambio en nuestras vidas es nuestra, pero la obra que genera estos cambios en nosotros, quien la ejerce es nuestro Dios. Entonces, queridos, debemos buscar continuamente la presencia de nuestro Dios y la comunión con Él. Respondamos entonces a nuestra pregunta: ¿cuál es el objetivo de la santificación? En el capítulo 2, versículos 1 al 12 de la primera carta de Pedro, nosotros tenemos aquí algunas respuestas sobre los objetivos esenciales de esta obra santificadora. ¿Cuál es el objetivo de la santificación? Mis queridos, en este pasaje encontramos una primera respuesta a nuestra pregunta. El objetivo de la santificación es para que seamos santos para la adoración. Queridos, cuando el autor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, nos habla que sin la santificación nadie verá al Señor, es para que tengamos conciencia de que las exigencias de Dios para que nos acerquemos a Él no se limita solamente a decir que estamos en Cristo, sino en mostrar a través de la vida y nuestro vivir diario que de hecho estamos en Él. Para Dios el verdadero cristianismo es confesión asociada a la vida, no una cosa sin la otra. Este estilo de devoción excluyente era la vivida por los fariseos en los días de Jesús. Y ellos fueron llamados por Cristo de hipócritas, porque con los labios honraban al Señor, pero con la vida no dedicaban ningún esfuerzo para vivir de acuerdo a su palabra. Esto porque sus corazones estaban lejos del Señor. Mis amados, aquí en esta primera carta de Pedro, en capítulo 1, Pedro les recuerda a sus destinatarios que ellos fueron salvados en Cristo Jesús por gracia divina y por esta razón deberían buscar una vida de santidad delante de nuestro Dios, una vida distinta a la vida que vive el mundo, una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Por la carta aquí, podemos observar que habían pecados en estas iglesias que causaban problemas entre ellos en su relación y por efecto en la relación con Dios y en la adoración rendida a Él. Ellos deberían enfocarse en seguir creciendo en su salvación para que estos pecados no prevalecieran en ellos y tampoco en contra de ellos. Acompañen conmigo ahí versículos 1 al 3 del capítulo 2, el capítulo de nuestra meditación. Observemos, nos dice así: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Mis amados hermanos, parafraseando estos versículos, podemos decir que lo que Pedro nos enseña es: ustedes ya han probado cuán bueno es el Señor, así que llénense de la palabra de Dios con ansias para que puedan abandonar estas prácticas que lo ofenden y causan daños para ustedes mismos. O en otras palabras aún más resumidas, lo que Pedro quiere decirnos aquí es: santifíquense para que el Señor sea glorificado en ustedes. Queridos, ahora sigamos en los versículos posteriores, versículo 4 y 5, y acompanhen conmigo esta lectura. Nos dice así: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que
que Deus acepta por meio de Jesucristo. Mis amados hermanos, siguiendo estos versículos, lo que Pedro nos muestra es que esta santificación es real y posible, pues ellos están establecidos sobre el infalible fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús. Cristo no es solamente una idea o una persona, pero es vida en forma dinámica, produciendo más vida. Insertados en Él, en Cristo Jesús, recibimos la vida que emana de Él, de forma que somos llenados de su vida y conformados cada vez más a Él. O como dice Pedro, somos transformados en una casa espiritual que va siendo edificada para su propia habitación en nosotros. Queridos, aquí es donde Pedro nos recuerda que solamente estando en Cristo y siendo transformados día tras día según su imagen, es que nuestra adoración a Dios será aceptada por Él a través de su mediador, que es Cristo Jesús. Muchos se equivocan por pensar que, independiente de sus pecados, Dios los aceptará en su presencia y recibirá con agrado su adoración. Para esto uno debe estar en Cristo y revelar con la vida que de hecho está unido a Él. Y esta evidencia se da en la santificación. Observen ahí las palabras del propio Cristo enseñándonos esto. Allá en Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24, tenemos una de estas enseñanzas. Cristo nos dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcilíate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Observen las palabras de Cristo, que una ofrenda que viene acompañada de un pecado, que fue guardadito, fue domesticado, que fue dejado ahí sin ser tratado, ya Dios no la acepta. Antes necesitamos buscar el arrepentimiento, el cambio de vida, el cambio de conducta, para que podamos entonces llevar una ofrenda que en Cristo será aceptada. Porque la obra de Cristo es eficaz. Cuando Cristo nos salva, Él también nos santifica y nos va santificando día tras día. Por esta razón, Dios exige de nosotros que al acercarnos a Él, estemos en este proceso de santificación. La adoración aceptada por Dios es solamente las de aquellos que están dentro de este proceso. Queridos, tener a Cristo Jesús resulta naturalmente en santificación. Si la santificación no es evidente en la vida de uno, olvida. Lo único que uno está viviendo es un autoengaño. El autoengaño de creer que Dios lo está recibiendo cuando, según su propia palabra, no lo está. La adoración aceptada por Dios es de aquellos que están recibiendo la transformadora vida que transmite Cristo a aquellos que están unidos a Él. Sin esto no hay verdadera adoración, no hay adoración aceptable. Uno de los objetivos de la santificación es la adoración aceptable a nuestro Dios. ¿Cuál es el objetivo de la santificación? Mis queridos hermanos, en este pasaje encontramos una segunda respuesta a nuestra pregunta. El objetivo de la santificación es para que seamos santos para la misión. Queridos, debemos entender que la iglesia existe para ser una comunidad adoradora, pero también una comunidad misionera. Estamos hablando aquí de la doble vocación de la iglesia. Al hablar de la iglesia como una comunidad misionera, esta es una verdad que no podemos decir que no sea bíblica. Desde el pueblo del antiguo pacto hasta la nueva generación del nuevo pacto, entre los cuales estamos incluidos nosotros también,
Uno de los propósitos de Dios de tener un pueblo separado para Él es de reflejarlo en el mundo, hacerlo conocido, impactar el mundo con su conocimiento. En su pueblo, Dios manifiesta una de las más extraordinarias expresiones de su sabiduría, tanto que impacta hasta el corazón de los ángeles en el cielo, según nos afirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10. Mis queridos hermanos, hasta aquí en nuestro texto, lo que nosotros vemos es a Cristo siendo presentado como el fundamento de nuestras vidas, quien hace posible que podamos andar en novedad de vida en la presencia de Dios. Sin embargo, este pasaje también nos muestra que esta figura extraordinaria escogida por Dios y preciosa para Él es la piedra de encuentro, donde el testimonio de Dios en la historia, a través de la creación, también a través de la palabra revelada y en la vida de su pueblo, encuentra sentido. Sin Cristo, nada de esto haría sentido, ni la revelación de Dios, ni la propia existencia. Cristo, esto porque Cristo es la máxima revelación de Dios, puesto por el propio Dios, de tal forma que quien lo ve a Él, ve al propio Dios, ve toda divinidad. Mis amados hermanos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en una sola expresión, en la persona encarnada del Verbo. Juan nos dice allá en su Evangelio que Cristo es la manifestación visible de nuestro Dios. Y Pedro nos muestra esto aquí en versículos 6 al 8. Quiero leer con ustedes. Él nos dice así: así dice la Escritura, mire que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Queridos, este texto encuentra similitud allá en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 16, donde la iglesia es llamada del buen perfume de Cristo, tanto para los que se salvan como para aquellos que se pierden. Mis amados, como manifestación de Dios, muchos tienen a Cristo Jesús como lo más precioso de toda la existencia tangible, por revelarse Él ser la única real posibilidad de conocer a Dios y conocerlo de forma absoluta. Queridos hermanos, ¿esto por qué? Porque logran ver a Dios en Cristo Jesús. Pero también están aquellos que lo rechazan porque se topan con Él como una piedra de tropiezo. Ya debemos entender esto. ¿Por qué una piedra de tropiezo? Su tropiezo está en darse cuenta que en todo tiempo caminaban en la búsqueda de lo divino, pero por una ruta equivocada. Y por no aceptar, admitir que Jesucristo es el único camino, ellos al final no quieren aceptar que en su equivocación dedicaron esfuerzos frustrados, que es el caso de los judíos en los días de Cristo Jesús, que buscaban a Dios a través de cumplir con las exigencias externas de la ley. Sin embargo, queridos, Cristo es la única ruta en la cual no hay frustración. Esto porque Él es el único camino hacia nuestro Dios. Según el propio Pedro, aquí los que lo rechazan lo hacen porque están destinados a esto. Observen ahí, versículo 8, la parte final nos dice: tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados. Mis amados hermanos, así como Cristo testifica a Dios como su propia manifestación visible, el pueblo santo también debe hacerlo unido a Cristo Jesús. Nosotros observamos aquí una caracterización del pueblo de Dios y para la cual está definido una responsabilidad. Nosotros veremos ahora versículo 9, un texto conocido por cada uno de nosotros, para algunos incluso memorizado. Nos dice así el apóstol Pedro: pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados hermanos, perciban aquí estas 4 caracterizaciones que identifican al pueblo del Señor: linaje escogido, sacerdocio real, nación santa y pueblo que pertenece al Señor. ¿Qué significa esto? Significa que somos escogidos por Dios para vivir en una profunda comunión con Él, siendo santificados, separados para ser y vivir exclusivamente para Él, testificarlo a través de nuestras vidas al mundo. Todo esto para esta finalidad. Mis amados hermanos, Dios nos hizo su pueblo santo para que podamos dar testimonio de Él a todos los hombres sobre la faz de la tierra, pero también a todos los ángeles en las regiones celestiales. Pero queridos, para entender esta responsabilidad de reflejar a Cristo Jesús, les llama a una ilustración, la ilustración del espejo. Todos nosotros conocemos un espejo. Sabemos que para reflejar bien, ese debe estar limpio. Si está sucio, puede hasta reflejar, pero lo hará de forma deficiente. Por esa razón, la importancia de la santificación. No lograremos reflejar de forma eficiente al Dios de la gloria si no somos transformados cada vez más según la manifestación visible que es Cristo Jesús. Él es este espejo limpio, este espejo sin suciedad, y es a Él quien debemos reflejar para reflejar a nuestro Dios. Por esto la santificación. Ahora observen, versículos 11 y 12, ahí anunciado por Pedro. Él nos dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Lo que Pedro nos está hablando aquí es que nosotros debemos despojarnos de nuestra pecaminosidad a través de la santificación para que podamos reflejar al Señor, a fin de que personas, una vez recibiendo salvación, puedan glorificar a Dios por el testimonio que ellos contemplaron en nuestras vidas. El impacto de nuestro testimonio reflejando a Cristo de forma más eficaz en razón de la santificación en proceso resultará en más gloria en la presencia del Señor. Pues por el efecto de nuestro testimonio, en el día en que sean tomados por el poder del Evangelio, darán gracias a Dios y lo glorificarán por habernos usado como instrumentos a fin de que ellos pudieran contemplar la gloria del Señor. ¿Percibieron que el objetivo de la santificación es para que seamos santos, para cumplir con esta misión, reflejar bien a nuestro Dios en el mundo? En conclusión, mis queridos hermanos, la santificación tiene por objetivo potenciar a nuestras vidas en el cumplimiento de nuestra vocación, que primero implica en ser un pueblo adorador y adorándole al Señor, testificarlo, reflejarlo en el mundo. Cuando pensamos en adoración, mis queridos, no podemos pensar solamente en las celebraciones eclesiásticas o como muchos piensan en las actividades dominicales, sino en todo movimiento de nuestra vida desarrollado con el fin de ver a Dios glorificado, verlo testificado en nuestro entorno. La santificación nos hace más como Cristo y produce en nosotros un corazón más conformado al corazón de Cristo. Y teniendo un corazón más conformado al de Cristo, nuestro mayor deseo será de ver a nuestro Padre Celestial glorificado. Con esto viviremos más para Dios y menos para nosotros mismos. Cuando pensamos em missões, tampouco podemos pensar solamente em la tarea de aqueles que saem de seu país para ir a outro país a fim de predicar o Evangelho. Devemos entender que, se verdadeiramente estamos em Cristo, todos nós somos missioneiros.
tenemos la misión de hacerlo conocido para la salvación de los pecadores perdidos en su pecado. La santificación nos hace oler más como Cristo Jesús, nos hace reflejarlo cada vez más en nuestro vivir diario, de forma que empiezan a dejar de vernos a nosotros para ver a Cristo en nosotros. Queridos, la adoración y la misión caminan juntas, tomadas de la mano. A la medida que buscamos adorar a Dios en los movimientos diarios de nuestra vida, abrimos puertas a la misión para que podamos compartir el Evangelio de forma más impactante. Queridos, somos de hecho una generación que en base a lo que ya fue dicho hasta aquí, necesita más y más santificación. Déjenme hacerles una pregunta para una autorreflexión. ¿Cuál fue la última vez que su testimonio cristiano abrió puertas para que pudieras predicar el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Cuándo fue que su testimonio abrió puertas para la misión? Queridos, si no es así, clamemos a Dios que Él nos santifique, pues sin la santificación nuestro impacto, tanto como adoradores como misioneros, será de poco efecto. Nuestro rostro solo resplandecerá la gloria del Señor si realmente mantenemos una comunión con Él como adoradores enamorados del Señor. Mis amados hermanos, sin la santificación, nosotros no somos adoradores que se ven aceptados en la presencia de Dios, en la comunión con Él. Y sin una adoración que de hecho es aceptada en la presencia de Dios, mis amados, la misión no se dará. No abriremos puertas para que otros puedan, a través de nuestro testimonio, oír del Evangelio de Cristo Jesús. Así que clamemos al Señor, santifícanos, para que seamos santos para la adoración, para que seamos santos para la misión. Oremos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte por tu palabra, por oír tu voz en ella. Esta carta, Señor, que fue escrita a diversas iglesias de la dispersión, instruyendo, animando, Señor, guiándolos, Padre, estas verdades que se aplican a nosotros hoy. Señor, somos una comunidad adoradora, pero también una comunidad misionera. Clamamos, Señor, santifícanos para que seamos potenciados en estas áreas de nuestra vida como iglesia. Te imploramos, Señor, trabaje nuestro hombre interior, eliminando de nosotros a nosotros mismos con nuestras concupiscencias y pecados, Señor, para que podamos ser cada vez más llenos de Cristo Jesús, más llenos, Señor, de todas las riquezas de su gloria. Padre amado, confiamos en ti, porque queremos, Señor, adorarte más y más, y como adoradores reflejarte, Señor, en nuestro vivir diario, ser de mayor impacto, Padre querido. De hecho, Señor, te pedimos que, Señor, en nuestro vivir, en adoración en tu presencia, podamos, Señor, abrir puertas a la misión, para que tu nombre sea conocido, para que vidas sean salvadas a través, Señor, de nuestro testimonio. Oramos, Señor, descansados en ti, animados, instruidos, guiados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de su majestad. Los colores y aromas de cada estación, criaturas cantando su propia canción.
no hay más descripción. Cada estrella en el cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. Con humildad nos postramos al darle honor. Maravilloso Dios, ¿quién le ha dicho al rayo dónde ha de caer? ¿O ha visto en el cielo la nieve al nacer? ¿Quién el sol diseñó y dio fuente a su luz? Mas lo esconde para que la noche sea azul, exclamando el gran creador. No hay más descripción. Cada estrella en el cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. Con humildad nos postramos al darle honor. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Aleluya, qué tiempo precioso de celebración este, ¿no es verdad, mis queridos? Sin embargo, además de ser el día del Señor, hoy día nosotros reconocemos a una persona muy especial en nuestras vidas, que son nuestras madres. Y nosotros, como Iglesia Presbiteriana del Valle Lonquén, queremos dedicarles a ustedes este homenaje. Esta es para ustedes. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su gran bondad. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Tu vida entregas con devoción a Dios que llena tu corazón. Hermosa y temerosa de Dios, por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Eres mamá valiente y de compasión. Eres mamá de cuidado y protección. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas. Madre, hoy le pido a Dios que te bendiga, que te proteja de todo el mal. Te he visto
visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro, te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Él es madre del día a día. Él es madre de la alegría. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Em nome da Igreja Presbiteriana del Vailonquen, queremos felicitar a cada uma das madres que nos acompanham nesta transmissão. Felicitarles por su dia, que de hecho não é solamente este dia, são todos os dias de nossa vida. Porque, queridas, nosso Deus nos chamou a honrar a nossas madres, a respeitá-las, a considerá-las. Assim que agradecemos a Deus por cada uma de vocês, que han sido uma grande bendição em nossas vidas hasta aqui. E seguro serão hasta o dia que o Senhor las tenga em suas manos en esta terra. Feliz Dia de la Madre. Oramos para que Deus siga derramando graças sobre a vida de cada uma de vocês. São nossos desejos de parte de cada um de nós, hijos de la Igreja Presbiteriana del Vailonquen. Mis amados hermanos, estamos chegando ao final deste serviço de adoração. Agradecidos ao Senhor por todo o que Ele nos proporcionou em sua presença neste dia. Mis queridos, les invito a que oremos ao Senhor, agradecendo ao Senhor por este tempo e também pedindo-lhe por esta semana em sua presença. Oremos. Padre querido, te damos graças, Padre, por este tempo de celebração, por permitir-nos adorar-te, Senhor, rendir-nos em tu presença. Queremos também, Senhor, agradecer-te por tu palavra, Senhor. Somos, Deus, confrontados por ella, a la vez somos animados, Padre. Senhor, te alabamos e te adoramos por o privilégio de estar em Cristo e por as possibilidades que temos em Cristo Jesus. Padre amado, nosso desejo é que como adoradores, em cada momento de nosso viver diário, podamos, Senhor, reflejar-te, podamos, Senhor, com nosso testemunho abrir portas para proclamar o Evangelho de salvação, o mensagem de Cristo Jesus. Te suplicamos esto, bendiga-nos, Senhor, que nesta semana podamos, Deus, viver o que aprendimos hoje. Llévanos a la práctica, Senhor. Llévanos a reflexionar, llévanos, Senhor, a vivir cada uma destas verdades aprendidas. Descansamos em Ti. Oramos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, mis amados hermanos, que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, nuestro Padre, que a comunhão e a dulce consolação do Espírito Santo cubra nuestras vidas, não somente naqueles que vivem hoje, que te adoram hoje, sino sobre todos aqueles que um dia vendrão, que receberão este Evangelho, que vivirão como verdadeiros adoradores, como verdadeiros missioneiros. Isto para a glória do Senhor, por los siglos de los siglos. Amém. Mis amados hermanos,
Queremos agradecerles a todos ustedes que participan con nosotros en esta transmisión, los de nuestra iglesia, los de otras iglesias, también aquellos que nos visitan y comparten con nosotros este tiempo de celebración. Amigos, familiares, conocidos, son muy bienvenidos en nuestras transmisiones y también en nuestra iglesia cuando estemos en servicios presenciales. Y esperemos que sea muy pronto esto. Queridos, les desafiamos a que se involucren en las actividades de nuestra iglesia durante la semana. Esta semana en especial estaremos en semana de oración, desde mañana lunes hasta sábado, todos los días de las 8:30 a las 9:30 de la noche. Recordando que desde viernes a las 9 de la noche iniciamos una jornada de 24 horas de oración que termina el sábado a las 9 de la noche. Así que estén atentos ahí a las informaciones por WhatsApp desde nuestra secretaria y también del equipo logístico que está encargado de guiarnos en este proceso. Queridos, que Dios bendiga a todos, que todos tengan una linda semana en la presencia del Señor. Un gran abrazo. Chao.